Oscuridad, silencio, un escalofrío, recorre vuestra espalda. Bienvenidos a Casos Paranormales. Preparado. Preparaos para sumergiros en una historia que os helará la sangre, Una leyenda. una leyenda que ha aterrorizado a generaciones. La muñeca Annabelle. Una historia que nos recuerda que los objetos más inocentes pueden albergar las fuerzas más oscuras, que la línea entre la realidad y la pesadilla puede ser tan fina como el hilo de una muñeca de trapo. En 2020, el pánico se apoderó de Internet con el rumor de que Annabelle había escapado de su encierro en el Museo de los Warren. ¿Imagináis el terror de pensar que esta entidad malévola andaba suelta? Es que, imagínate. Este pánico masivo nos muestra el poder de la leyenda de Annabelle, Claro. cómo se ha arraigado en el inconsciente colectivo. Para comprender la magnitud de este enigma, debemos viajar a la década de 1970, ¿Cuándo? cuando Donna, una joven estudiante de enfermería, recibió una inocente muñeca Raggedy como regalo. Estas muñecas, inspiradas en una serie de libros infantiles, Eran muy populares. eran muy populares en aquella época. ¿Quién iba a sospechar que una de ellas se convertiría en un icono del terror? ¡Guau! Al principio todo parecía normal, pero poco a poco, Donna comenzó a notar sucesos extraños. Perturbadores. Perturbadores. La muñeca cambiaba de posición cuando nadie la tocaba. Aparecía en habitaciones diferentes, Movimientos sutiles al principio, casi imperceptibles. casi imperceptibles. Pero con el tiempo, la actividad de la muñeca se intensificó. Se volvió. Se volvió más audaz, más amenazante. Y entonces, Desaparecieron las notas. mensajes. Mensajes escalofriantes garabateados con letra infantil. Ayúdanos, me echas de menos, Salvalú. Escalofriante. Mensajes que sugerían una presencia consciente, una entidad atrapada que buscaba comunicarse, Que clamaba por ayuda. que clamaba por ayuda. Lou, el novio de Donna, Era escéptico al principio, era escéptico al principio. pero pronto se convirtió en un objetivo de la actividad paranormal. Sufrió pesadillas aterradoras, despertando con arañazos inexplicables en su cuerpo. Marcas que parecían garras, Como si un animal salvaje. como si un animal salvaje le hubiera atacado mientras dormía. Aterrorizados, Donna y su compañera de piso, Angie, buscaron respuesta. Consultaron a una medio, Consultaron a una medium. que les reveló la supuesta presencia de un espíritu infantil atrapado en la muñeca. Un espíritu que decía llamarse Annabelle Higgins. Una niña que solo deseaba Una niña que solo deseaba ser amada y aceptada. ser amada. Donna, conmovida por la historia, comenzó a tratar a la muñeca con cariño. Incluso le permitía dormir en su cama. Incluso lo permitía. Un acto de compasión que, sin saberlo, abriría la puerta a una fuerza mucho más oscura y siniestra de lo que jamás hubieran imaginado. Un acto de compasión. Mucho más oscura Mucho más oscura y siniestra. de lo que jamás hubieran imaginado. Lo que jamás hubieran imaginado. Pero eso, amigos, es una historia para la siguiente parte de nuestra inmersión en el caso de Annabelle. No os mováis de vuestras pantallas. No os mováis. Al acoger a la muñeca, al tratarla como a un ser humano, Como una persona. Hazlo. Donna y Angie estaban traspasando una barrera invisible, un límite que jamás debería cruzarse. La situación se deterioró rápidamente. La actividad paranormal se volvió. Se volvió más agresiva, más amenazante. Los objetos se movían con violencia. Las voces. Las voces susurraban amenazas en la oscuridad. En la oscuridad. La atmósfera en el apartamento se volvió opresiva, cargada de una energía negativa que resultaba casi palpable. Casi palpable. Desesperadas, Donna y Angie acudieron a un sacerdote en busca de ayuda. En busca de ayuda. Pero el sacerdote, al sentir la naturaleza oscura de la entidad que habitaba la muñeca, Les aconsejó. les aconsejó que contactaran con expertos en lo paranormal, Expertos capaces de enfrentarse a las fuerzas demoníacas. de comprender los peligros que acechaban en la oscuridad. Y así fue como entraron en escena Ed y Lorraine Warren, dos de los investigadores paranormales más famosos de la historia. Los Warren. Los Warren, con su larga experiencia en casos de posesiones demoníacas Yeah. y casas encantadas, Reconocí. reconocieron de inmediato la verdadera naturaleza de la entidad que se escondía tras la fachada inocente de Annabelle. No era un espíritu infantil, no era una niña que buscaba consuelo, Era algo mucho más antiguo, mucho más maligno. mucho más maligno, Una entidad demoníaca que se alimentaba del miedo y la vulnerabilidad, que buscaba corromper. que buscaba corromper y destruir. Los Warren determinaron que la entidad demoníaca no buscaba simplemente comunicarse o manifestarse. Su objetivo final, Su objetivo final era poseer a Donna. tomar control de su cuerpo y su alma. Y Annabelle la muñeca no era más que un recipiente. Un conducto a través del cual la entidad demoníaca podía interactuar con el mundo físico. Un arma en su arsenal de terror. Los Warren, conscientes del peligro que representaba Annabelle, decidieron llevársela.
Encerrarla en un lugar. Encerrarla en un lugar donde no pudiera causar más daño. La trasladaron a su propio museo. Un lugar donde guardaban objetos malditos. Reliquias de casos que habían investigado. Cada uno con su propia historia de horror. Annabelle fue encerrada en una vitrina de cristal bendecida por un sacerdote con la esperanza de contener su maldad. Pero incluso tras las rejas, la leyenda de Annabelle continuó creciendo, alimentándose de los relatos de sucesos extraños en el museo. Las historias de aquellos que osaron acercarse demasiado a la muñeca. Y en 2020, La leyenda se reavivó. la leyenda se reavivó con el rumor de la fuga de Annabelle, aunque desmentido rápidamente. El pánico colectivo demostró que la muñeca, incluso tras décadas de encierro, seguía ejerciendo un poder fascinante y aterrador Sobre la imaginación humana. sobre la imaginación humana. Una prueba de que algunos males nunca pueden ser completamente erradicados. De que algunas historias de terror nunca mueran. Y así llegamos al legado de Annabelle, a su impacto en la cultura popular, a su transformación en un icono del terror moderno. Pero esa, amigos, es una historia para la última parte de nuestra inmersión en el caso de Annabelle. La historia de Annabelle ha trascendido los límites de un simple caso paranormal. Se ha convertido en un fenómeno cultural, inspirando películas, libros, documentales. Su imagen, esa muñeca de trapo, con su mirada inquietante, se ha convertido en un icono del terror moderno. Y es que Annabelle representa nuestros miedos más profundos, la idea de que lo cotidiano, lo inocente, puede volverse en nuestra contra. Es la encarnación de la amenaza invisible del mal que acecha en las sombras, listo para atacar cuando menos lo esperamos. ¿Por qué nos fascinan tanto de estas historias de objetos malditos? Tal vez porque nos recuerdan nuestra propia vulnerabilidad, nuestra incapacidad de controlar completamente el mundo que nos rodea. O quizás porque en el fondo anhelamos creer en algo más allá de lo tangible, en fuerzas que desafían la lógica y la razón. Sea cual sea la explicación, el caso de Annabelle sigue despertando nuestra curiosidad, alimentando nuestra imaginación. Nos obliga a preguntarnos dónde termina la realidad y comienza la leyenda. ¿Qué hay de cierto en las historias que nos han contado? ¿Es Annabelle realmente un recipiente de una entidad demoníaca o simplemente una muñeca vieja que ha despertado nuestros miedos más irracionales? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Pero lo que es innegable es que la historia de Annabelle ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Y aunque la muñeca permanezca encerrada en su vitrina, su leyenda continúa viva, susurrando en la oscuridad, recordándonos que a veces los juguetes más inocentes pueden albergar los secretos más terribles. Si os ha gustado este viaje al lado oscuro de lo paranormal, no olvidéis suscribiros a Casos Paranormales. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras terroríficas investigaciones. Dadle a me gusta si os ha helado la sangre esta historia. Y dejadnos vuestros comentarios contándonos qué otros misterios os gustaría que desentrañáramos. Hasta la próxima, amantes de lo paranormal.